Buenas noches con todos. Mi nombre es Sonia Obando y les doy la bienvenida a nombre de la Logia HPB de la Sociedad Teosófica en Perú a esta conferencia virtual vía Zoom, la cual también está siendo transmitida en simultáneo por Facebook Live. La conferencia de esta noche estará a cargo de nuestra hermana Angie Ramos Garay. Ella es una persona de gran sensibilidad. Siendo muy joven, con tan solo 18 años, ingresó a la Sociedad Teosófica, siendo actualmente un miembro muy querido y destacado en nuestra logia. Ella es economista de profesión con especialidad en economía agrícola, magíster en ecoturismo, con formación en recursos naturales. De ahí su gran interés por estos temas, ¿no? Como el que hoy les va a presentar. Lo ha titulado ¿Los animales tienen alma? Bueno, vamos a conocerlos ahora desde una nueva perspectiva. Y luego de esta charla seguramente los miraremos con otros ojos, puesto que ellos son nuestros hermanos menores. Adelante, Angie, puedes comenzar. Gracias, hermana Sonia. Buenas noches con todos. Una de las grandes preguntas es ¿qué cosa es verdad? La Sociedad Teosófica busca mucho la verdad, pero nuestra estructura física, nuestra composición solamente tiene límites para alcanzar unos pequeños agujeros que nos hacen ver la realidad, y muchas veces caminamos a ciegas, para no decir casi siempre caminamos a ciegas. Pero veremos, las cosas que conocemos o creemos conocer es solo un agujero o una luz en la inmensidad del conocimiento real. Como decía, toda esta es la realidad, pero nosotros empezamos a ver un agujerito, una pequeña luz, que inclusive lo vemos de acuerdo a nuestra perspectiva o de acuerdo a la investigación que nosotros hacemos. Otro agujerito, y esos agujeritos pueden ser la ciencia, la religión, la filosofía o cualquier disciplina que nosotros podemos estudiar. Entonces, la verdad está allí, solo que nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, nuestras creencias, lo que nosotros pensamos, a veces no nos ayuda a encontrar. Pero no quiere decir que esté mal, solo lo estamos enfocando de otra manera. Pero llega a ocasiones que la ciencia, la filosofía o la religión u otras corrientes u otros estudios llegan a una intersección, y es allí donde es momento de ponernos en forma neutral, leer y empezar a ponerse a pensar qué hay más allá de esa realidad. Entonces, como vemos, solamente vemos un agujerito de lo que nosotros estamos estudiando o analizando. Quiero comenzar con esto porque hay que reflexionar que todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que se ha creado, sea de Dios o si eres científico y es del Big Bang, todo lo que está creado y lo que está en la naturaleza tiene vida. Y lo vamos a observar ahora. Pero hay que tener siempre en consideración que nuestras creencias o el yo, el ego, es el que jala y te jala y solamente te hace pensar en un solo camino. Esta es la oportunidad que tenemos mediante esta conferencia en poder ponernos en neutro, no ponernos ni en primera ni en segunda, no. Vamos al centro, vamos a ponernos en el medio, en el neutro, para poder ver otros ángulos. En mi caso soy investigadora. Entonces, muchas de estas cosas primero tenía que haberlo leído y contrastado. Y todos estos años es lo que me ha llevado a hacerme más preguntas. ¿Realmente todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene vida? ¿Quién no tiene un lápiz? ¿Quién no tiene un lápiz como este? Un lápiz de colegio, bueno, ya no lo utilizamos mucho, pero ¿quién no tiene este lápiz? Si tú lo pelas, sacas esta tapita y tú lo metes en una maceta, si pasa el tiempo echándole agua, este lápiz empieza a tener raíces. Por último, empieza a sus costados a salir mala hierba, a lo que nosotros le decimos mala hierba, porque crece con facilidad. Pero ¿qué pasa? Tiene vida y no te das cuenta, que no se mueve. Si ves el lápiz, en la punta está el grafito, y en el grafito es una molécula. Hay átomos ahí y tampoco te das cuenta porque no lo ves. O sea, no todo lo que se mueve no necesariamente no tiene o tiene vida. Hay que ponernos a analizar un poco de ello. ¿Tienen los animales alma? ¿Los animales tienen alma? Podríamos resumir en una oración y contestaríamos la pregunta. Pero para llegar a eso, vamos a seguir analizando un poquito más. Este análisis de este lápiz no lo digo yo, lo dicen investigaciones de la ciencia, de la academia,
como Friedman en 1956, o el calzado, Ruiz y Espada en el 2013. Entonces, no es una invención. Ahora que ya por el tema de un poco de los temas de conservación, de nuestras áreas naturales, un poco de ecología, las cosas han ido mejorando. Inclusive ahora hay lápices que tienen semillas en las puntas para que le des facilidad a este crecimiento. Mira cómo es, ¿no? Le sigues dando la razón a lo que ya estaba en nuestras narices, pero sin embargo no nos damos cuenta. Entonces, respuestas de la ciencia de algo que parece tan sencillo. Entonces, juega mucho el tema de nuestras perspectivas, ¿no? Ahí veíamos a dos personas que en el piso hay un número y tú dices, es un 6, es un 9, y empieza la pelea. No, hoy día no peleemos. Hoy día, como les decía, pongámonos en neutro para tal vez mirar de otro punto de vista las cosas y detenernos un poco a nuestra mente, detener un poco nuestra mente y ver qué cosas más podemos percibir. El átomo, que es supuestamente era la parte más pequeña, pues no te acuerdas en colegio, nosotros en algún momento hemos estudiado química y hemos visto a Dalton, a Thomson, hemos hablado de ellos cuántas veces con la tabla periódica, pero mira, decían que el átomo era la pequeña parte, por decir átomo, ¿no? Sin división, decía, sin átomo división, no había división. Y después se fue encontrando, la ciencia fue encontrando que sí tenía más divisiones, que estaba vivo, se movían electrones alrededor del núcleo, entonces había vida. Eso quiere decir que las moléculas, las cosas que inclusive están en los minerales, están vivos, pero no se mueven, pero está vivo en su interior, porque los electrones están. ¿Y cómo no tener en cuenta que sí está vivo si el universo está hecho de muchos elementos? Entonces los elementos químicos con vida girando, estos están girando. Entonces muchas de nuestras limitaciones van por nuestras propias perspectivas. Si pensamos que lo que no se mueve no tiene vida, qué equivocado estamos por el punto de la ciencia. Y Mendeleev es el que hizo la tabla periódica y el que decía que los elementos iban cambiando, se iban juntando, iban mejorando, se volvían enlaces químicos más estables. Allí empieza el análisis. Para que haya más estabilidad en un cuerpo, la estructura, que retenga la energía, tiene que también ser más evolucionada. Tiene que haber crecido. El cuerpo tiene que estar preparado. Es como que nosotros queramos poner en un vaso con agua caliente, recién hervida. Se va a romper, porque el cuerpo que lo sostiene, en este caso, no tiene la capacidad, no está preparado. Entonces, así es esta energía que va cambiando y que va evolucionando y que se va transformando y que va girando. Y estas moléculas en el universo empezaron a crear todo lo que podemos encontrar con vida, el universo, los planetas, los animales, los seres, todo. Empezamos desde allí y vemos pues que todo nuestro universo está relacionado con los elementos. Y más adelante lo veremos que también nuestro ADN está relacionado con el animal, con el mineral y con los vegetales. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Ahí está donde lo saqué de un artículo de Lanari y Balgiusti en el 2013. Entonces, mira, esa es una estructura del oro. No lo ves, pero se mueve, tiene vida, hay energía. Del diamante, de las piedras hermosas, en una gota de agua. Y es lógico, una de las cosas que más recomiendan para que tu cuerpo tenga vitalidad es el agua. Qué curioso, ¿no? Es el agua. Porque está vivo. Tu cuerpo necesita oxigenarse. Tu cuerpo para vivir también necesita vida. Y este es uno de los recursos, ¿no? En este caso, un recurso hídrico que podríamos tener. El ADN, dentro de su composición de proteínas, dentro de su composición química, también hay vida. Y somos muy semejantes, como le decía, con el mineral, con el vegetal, con el animal. Y muchas veces quien no ha visto Cosmos, y le invito a verlo, dice, ¿no? En el árbol genealógico, y ya veremos el árbol genealógico, el árbol taxonómico en este caso, vamos a encontrar que somos primos hermanos de una zanahoria, somos primos hermanos de un gato, somos primos hermanos de una lechuga. Y tenemos una célula
donde tú ya dices, oye, acá sí hay vida porque se reproducen, acá sí ya puedo crear otra vida, ok. Entonces estamos pensando, ok, todo tiene vida, y lo que tiene, y lo que cuanto más estructura compuesta tenga, más ya va a producir algo más, ya va a tener la habilidad de poder tener algo más, de crear algo nuevo. Como por ejemplo, ¿no? Algunas veces te has puesto a pensar cómo un tomate sin ser tomate llega a tener un hijo tan diferente a una planta, todo el esfuerzo que hace, ¿no? O una papaya que crece de una semilla y da como hijo algo tan diferente a él, el esfuerzo que tiene que hacer, pero cuando ya como estructura, como estructura sigues avanzando en el camino de la evolución, llegas pues a ser humano y tienes la capacidad de crear a alguien semejante a ti. Entonces toda esta viene, las interrogantes y las preguntas y las cosas que en ciencia pues me ponía a pensar, y mire, está la taxonomía de la vida, del origen de la vida. ¿Quién vemos al último? Al hombre. Pero no sabemos cómo evolucionó. La ciencia no lo sabe. Dicen hipótesis. Encontraron a Lucy. Dice que somos parientes de los primates. Para los que no saben qué cosas son primates, son como los monos, pero sin cola. Todos los monitos sin cola, esos son primates. Como el orangután, como el gorila, ellos son primates. La foto que está ahí no es Lucy, pero más o menos es como era el hombre antiguamente. Pero no sabemos qué ocurrió. La ciencia dice que es el eslabón perdido, hay un eslabón perdido, no se sabe. Darwin dijo algo muy interesante en 1836. Darwin mencionó sobre la adaptación, sobre la selección natural y la adaptación de los cuerpos de los animales, pero lo que no pudo entender, y hasta ahora no entienden, cómo se maneja el instinto, cómo puede ser que animales de un lugar o plantas de un lugar geográfico puedan aprender ciertas características del conjunto A, por ejemplo, que aprendan el conjunto B que está en otra zona, ¿no? El tema del instinto, más en los animales, ¿no? En la parte, en entomología, los entomólogos también se hacen esta pregunta. Ellos dicen, bueno, aprenden y pasa por el ADN, pero no hay nada en concreto. Pero mira qué curioso por aquí. El origen de la vida y hay un mineral. Oh, qué curioso. Entonces no es cosa nuestra. La ciencia lo ha ido descubriendo poco a poco. La literatura lo dice y la academia también. Entonces, estas mismas cosas que leí en la ciencia, en la academia, en la literatura, en ese tema de investigación y todo, lo encontré. ¿En dónde? En el punto de vista teosófico, por ejemplo, en la explicación de los enigmáticos fenómenos de la química oculta, de Annie Besant con Lis Bitter, fundamentos de teosofía, de Ginera Hadassah. Esa información entregaban lo mismo, pero con otro punto de vista, inclusive creería que mucho más complejo, en la cual uno pues, le daba a veces un poco de miedo entrar y decir, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, vuelvo a recalcar, pongámonos en neutro y empecemos esta aventura de entender la vida. Entonces, desde este PPT van a entender un poquito, creo, ya la respuesta de si los animales tienen alma. Este es un protoplasma. El protoplasma es el inicio de la vida, tanto el vegetal como el animal. Pero mira lo que dice. Esto de aquí lo recogí de un libro que se llama La realidad del alma, que dice, alma es esencial para la vida del cuerpo. Hace unos días escuché a Ricardo Lindemann, que es miembro de la Sociedad Teosófica, que estaba haciendo un doctorado, y recogí algo muy interesante que es cierto, sin cuerpo no hay vida. El alma es esencial para la vida del cuerpo. Y lo que le llaman aliento de vida, lo que llaman soplo de vida. Entonces hay algo, hay una chispa, hay algo que entra en este caso en los seres que nosotros ya vemos vivos, entre comillas, como las plantas, porque se reproducen, porque puedo producirlos, o como nuestras mascotas. Les vamos a llamar a los animales hermanos menores, ¿sí? Una de las cosas para seguir avanzando con esto, lo leí en Génesis 1:24. Comparo con la religión católica porque es lo más cercano que nosotros tenemos.
Pero si nosotros leemos escritos más atrás y más atrás y más atrás, encontré algo muy curioso. Siendo también profesora de matemática, hacemos mucho el tema de la interpretación matemática. Lo mismo hacía con esto. ¿Qué es lo que tenían en parecido todos? Vamos y semejanza. Vamos y semejanza. Quiere decir que no fue una persona. Quiere decir que fueron varios. Ok. La Iglesia Católica habla de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros hablamos del Logos, ¿sí? En Teosofía se habla del Logos. Y con semejanza, ¿cómo hablamos con semejanza? Esto es Dios, o el Creador, o lo manifestado, o lo más grande. Todos somos hijos de Dios. Ok, todos somos hijos de Dios. Y todos vamos a volver a Él. Correcto. Si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos diositos. Pero esa energía que sale de Él, o de que sale de lo manifestado en este caso, entra a esta capsulita que tiene que ser bien protegido, porque recién está empezando a crecer, porque tiene que volver hacia Él, porque es su hijo, tiene que volver a crecer. Entonces tiene que estar encapsulado. Ahí está la semejanza, ¿no? Está la semejanza. La semejanza va en la esencia. La semejanza no es igual. La semejanza es parecido, ¿no? Oye, tú y la mamá y una hija son iguales. No, son semejantes, ¿cierto? Ahí está la esencia. Ahí. Desde el punto de vista teosófico, esa semejanza nosotros lo llamamos mónada, que es la vida única, una vida que tiene que ir aprendiendo, evolucionando, hasta llegar pues al camino que tiene que llegar a su proceso. Entonces es todo un camino. Esta vida única pasa por muchos estadios. Una de las que más conocemos, en este caso sería el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Todas esas con un grado de limitación, ¿cierto? Lo ves, el mineral tiene vida, pero no lo ves, está tieso. El vegetal, sin embargo, sí lo puedes ver, ¿no? Aunque no le das mucha atención, de repente te llama más la atención cuando tiene un hijito, cuando nace un pimiento, cuando nace una alverjita, o cuando empieza a dar sus flores, pues por ahí te das cuenta, o cuando se marchita y dices, tengo que echarle agua para que pueda crecer, para tomar fuerza, o sea, ahí recién te das cuenta. Con el animal te das mucho más cuenta, porque hay que darle de comer, necesita más cuidados, cada vez te vas dando mayor cuenta de la importancia que tiene la vida, pero a través de los procesos. Pero la conciencia de nosotros es de que todo lo que está creado en la naturaleza tiene vida. Pero hay una cosa que es evolución de vida y otro que es evolución de la forma. La evolución de vida con ciertas limitaciones, y ahorita vamos a explicar un poco las limitaciones, es porque el mineral, al estar esa esencia encapsulada, tiene que ir aprendiendo en vidas para ir descapsulándose poco a poco para llegar a ser vegetal y por último llegar a ser animal, que ese es el camino. Tenemos, sin embargo, el reino animal ahí un color diferente. Angie, ¿por qué tenemos ese color diferente? Ok, porque hay una transición entre el reino animal para el humano en donde se desarrolla el cuerpo mental, en donde poco a poco empieza a agarrar conciencia. Poco a poco empieza a agarrar conciencia. Y de repente, ¡pluc!, empieza a tener conciencia todavía primitiva, pero la tiene y salta a ser humano. Esos son los cambios y los saltos que la ciencia no lo ha podido definir, pero hay hipótesis. En 2017, en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo quién, un amigo hizo un doctorado con respecto a este punto, en que analizaban los elementos de los más sencillos de los minerales, no iban a los vegetales, pero de los minerales saltaban de un estadio al otro. O sea, tenían la misma energía, dado que la energía no se destruye, solo se transforma. Decía, está el salto, pero físicamente no lo podemos explicar, matemáticamente tampoco, pero existe. Entonces esa hipótesis queda en el aire. Claro,
esa luz, ese agujerito que vimos al comienzo, todavía no llega a esa parte, pero ya están en camino y poco a poco lo descubrirán de repente para el vegetal, y lo descubrirán para el animal, lo descubrirán para el humano. Ese salto, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pasa? Bueno, para entender todos estos pasos vamos a entender en almas grupal. Con eso ya sabemos si los animales tienen alma o no. Tienen alma. Hay almas grupales para minerales, hay almas grupales para vegetales y hay almas grupales para animales, minerales, vegetales. Pero ¿por qué se centra hoy esta charla? Para la importancia no solamente si el animal tiene alma o no, si nuestros hermanos menores tienen alma o no, sino en la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos con ellos. Para eso va dirigido esta charla. Entonces, para ello tenemos que entender qué cosa es alma grupal. El alma grupal resulta que la mónada tiene que estar en esos estadios y tiene que aprender como está en cuerpos físicos o en vehículos o en cuerpos físicos muy primitivos o muy densos en este caso, tienen que aprender y ellos aprenden más rápido. Pueden dividir en 2, en 3. Es como que tienes una mascota que puede llamarse, no sé, Firulais, y Firulais tiene 3 hijitos, pero ¿qué pasa? 2 de ellos se mueren, pero uno tiene crías y tiene 3. Estos 2 que fallecieron, que murieron, que ya no está en esta vida, todo lo que han aprendido regresa hacia acá arriba, regresa a la vida con toda la experiencia ganada. Es más, regresa hasta lo más alto que viene a ser el alma, el budí, el manas, y de allí otra vez regresa con el aprendizaje para estos niños. Y esto ocurre en el mineral, en el animal y en el vegetal. Regresa. Ahí responde un poco la pregunta, qué pasa con el instinto, lo que la ciencia de repente no podía responder. Como pasan con los lemmings, son unos animalitos que viven en lugares donde hace mucho frío, y ellos, el instinto de sobrepoblación es correr, que plum, se lanzan al abismo. Es el instinto. ¿Por qué lo hacen? La ciencia no lo sabe, pero ellos han aprendido el tema de sobrevivencia, de superpoblación, de que tienen que alimentarse y tiene que haber un número determinado de especies para poder resistir y seguir viviendo y seguir teniendo su vida. Lo aprendieron justo de esta manera. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué? Esto es con respecto a las almas grupales. Para hablar un poco de almas grupales vamos a tener que entender un poco sobre esencia monádica. Se aplica la materia atómica de cada uno de los mundos que se interpenetran entre sí y la materia que ha sido sometida en la acción de la segunda oleada. Para ello vamos a entender solamente la segunda oleada, porque la primera está básicamente en elementos más pequeños, como los átomos por el tema de los impulsos y vibraciones. En la segunda oleada, ¿qué ocurre? Hay agrupaciones de átomos en forma y formando centros estables. Otra vez la palabra estable. Quiere decir que la estructura tiene que estar de tal manera en condiciones estables para que cierta mónada pueda llegar a aprender a desarrollar todo lo que en esa vida tiene que desarrollar y en las vidas que tenga que desarrollarse para que pueda seguir avanzando. Y mire qué curioso acá, dice, en donde se adquiere conciencia propia y una conciencia aún más vivida. Ya eres presente, ya poco a poco vas teniendo presencia del hoy, de la hora, vas teniendo presencia de que existe, que tiene vida, que lo que respiras también tiene vida. Poco a poco estás siendo más consciente. Y esa es la idea. El espíritu necesita un cuerpo físico o una materia para que haya vida, para que aprenda, para que tenga conciencia. Entonces, en esta mónada que recién sale, tiene una envoltura guiadora y protectora, hay muchas fuerzas que empiezas a aprender la vida, el destino, los golpes, todo lo que tengas que aprender, todo, absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Empiezas a despertar facultades dentro de ellas y prepararlas. ¿Para qué? Para tus vehículos futuros. En este caso puede ser vehículos futuros. En el caso de los animales, llegan a ser nuestros hermanos menores, el gato, el perro, los que están más cerca a los hombres son los
son los vehículos futuros que cuanto más cercanos estén al hombre, más posibilidades, más cercanos estén al hombre, no es que haya más posibilidades, sino que la responsabilidad del siguiente salto que viene a ser la humanidad, eres parte de esa evolución, eres parte de esa historia, eres parte de ese cambio. Para eso es importante entender esto. En futuras edades habrá otros animales domésticos que formarán sus formas. Ahora, acá nos detenemos un ratito. Habíamos visto las plantas, ¿no? Vimos los minerales, aprendieron las plantas, pero las plantas, ¿qué cosa han aprendido? A sobrevivir, a alimentarse, ¿cierto? Entonces, como han aprendido a alimentarse y a sobrevivir, ellos lo primero que van a hacer en la siguiente vida que le toca, porque necesita un cuerpo más estructurado, porque ya han aprendido lo que tienen que aprender, entonces lo que tienen es un cuerpo también más primitivo. Por ejemplo, puede llegar a ser, en este caso, pues empiezan a ser cangrejo, puede hacer pues, un lobo. Por ejemplo, hablemos del lobo. Cuando ya llega a ser lobo, esa es la parte más primaria. No puedes domesticar al lobo, ¿cierto? O de repente a un felino, ¿no? Es difícil domesticarlo en su mayoría. Ellos empiezan a evolucionar poco a poco, hasta que pueden estar dentro de vehículos que tengan contacto con el siguiente paso para su otro tramo. Y ese tramo ya es el humano. Entonces, esto es todo el proceso de vidas que va teniendo en la vida mineral, en la vida vegetal, en la vida animal y en la vida del ser humano. Entonces, resumiendo por todo ello, tenemos al mineral que aprende, que empieza a ser mineral, aquí aprende con el doble etérico, todo lo que aprende como mineral sube, regresa al lado monádico, otra vez regresa y cuando tiene que aprender esta tercera capa que está aquí envuelta se va, porque lo tiene que proteger bien. Y después vuelve como vegetal, pero cuando está como vegetal ya tiene otro, ha desarrollado otro, va avanzando, tiene el cuerpo astral. Ese cuerpo en donde tú lo puedes ver, por ejemplo, muchas veces has escuchado, o si no lo has escuchado, te voy contando. Por ejemplo, había unas plantaciones de lechugas, 2 plantaciones de lechugas, y a una le puedes poner una música con un ritmo tranquilo, más o menos, calmado. La gran mayoría dice música clásica, ¿no? Pero no. Le pones un tipo de música tranquila, puede ser música clásica, con otra lechuga, con otro tipo de sonido, de repente más estruendoso, más fuerte, y vas a ver la reacción de esa lechuga. Las vibraciones que ellas sienten en los sonidos que van emitiendo, ellas van reaccionando, ¿no? Algunas se mueren, algunas se marchitan, algunas se atrofian y no crecen, como otras que tenían esta música más armoniosa, más tranquila, sin presión, más ligero, hacen que crezcan más grandes, el sabor sea más rico, pero tiene otra composición. Estos hermanos, que son los vegetales, también nos ayudan a que nosotros también sigamos avanzando y siguen su propósito. Siguen avanzando, también todo lo que aprenden suben al lado monádico y otra vez hasta que todo lo que tenga que ser aprendido entra aquí a lo que viene a ser el animal. El animal empieza a desarrollar el cuerpo mental. Es allí donde la responsabilidad con el humano es sumamente más poderosa, porque ya estás hablando de un ser vivo que tiene el cuerpo astral, que tiene un cuerpo mental y que poco a poquito va haciéndose más consciente. Entonces, hablando solamente como grupos de almas grupales con respecto a los minerales, al llegar a esta etapa, los animales grupales minerales adquieren una tercera envoltura. Esta envoltura está hecha de esencia monádica. Aquí está, lo cuida. Este texto está en Fundamentos de la Teosofía de Sergi Bajadas. Y tenemos acá el vegetal. También, esta vez son duales, ya no tienes un cuerpo que le está cubriendo porque ya ha ido aprendiendo, porque recuerda que tienes que ser más sutil, tienes que dejar tu parte más densa y poco a poco ser más sutil. Entonces las verduras, los árboles empiezan a ser más sutiles, ¿no? Inclusive podríamos inferir quién es más sutil que el otro, ¿no?
De repente un árbol no es tan sutil como una verdura, una fruta. Entonces ya podemos ir pensando y vamos reflexionando un poco más, mirarlo de repente de otro punto de vista, ¿no? Ser un poco más consciente. Y de forma grupales, los animales solo poseen una envoltura de materia del mundo mental infinito, donde vamos captando de la conciencia del amor, pero también como está el amor, también está la otra contraparte. Recuerda, todo lo que golpea tiene una reacción, a toda fuerza hay una reacción igual. Si hay amor, para tenerle la balanza del equilibrio en el mundo, tiene que ver el odio. Entonces, lastimosamente, estos animales, estos hermanos menores, son los que hacen que puedan, los temas vibratorios con el humano lo puede sentir más rápido. Muchos veterinarios o zootecnistas me comentaban en algún momento, yo preguntaba, ¿y los animales sienten? No, no sienten. Yo decía, pero no sienten, ¿cómo no van a sentir? No, después me ponía a pensar, poco a poco también las estructuras de los animales, porque no es que sean primero perros, gatos, las estructuras de los animales van cambiando, como el gusano, el caracol, una serpiente, un cangrejo, un pez, su estructura inclusive, el tema vertebral, ¿no? Primero hay invertebrados, después hay vertebrados, unos más complejos, después ¿no? Sus piernas, sus pies, o sea, todo, si te das cuenta, todo empieza a evolucionar. Si podríamos ir hacia atrás y te acuerdas el árbol que había puesto de la taxonomía del origen de la vida, podrías encontrar que hay un montón de líneas que no parecen en algún momento cómo juntarse, pero si te pones a analizar tranquilamente, puedes darte cuenta que este posible salto es de acá y empiezas a dar posibles saltos. Y eso lo afirma como hipótesis la medicina veterinaria, que hay esos saltos, pero no lo saben cómo demostrar, no pueden decirlo, cosa que en la filosofía o en otros tipos de religiones, básicamente los orientales sí lo entienden, los occidentales no lo entendemos mucho todavía, pero bueno, es por algo, siempre las cosas pasan por algo. Entonces, ¿qué tan importante es la convivencia con tu hermano menor? Es sumamente importante. Por ejemplo, él es Ernesto y ella es Malena. Malena la conocieron muy mal, estaba muy malita, perdió a sus papás. Y Malena fue criado por Ernesto. Ernesto se quedó en Chachapoyas justo por ella. ¿Cómo es? La vida lo llevó a Ernesto a tomar nuevos rumbos, pero fue gracias a Malena porque se quedó con ella. Ella es muy temerosa, pero cada vez que Ernesto le da la mano, él ya alza la patita y vuelven a entrar con más confianza al territorio que ellos quieran andar, porque ellos están libres, no es como los que están en casa, ellos son más libres. Y esos son sus hijos, que está Gocta y Carajillo. Tenemos aquí también a Zeus. Zeus partió, ya desencarnó. Y Zeus, por ejemplo, la peculiaridad de Zeus era que cada vez que alguien gritaba, él ponía sus muecas, ¿no? Y ella es Isabel, es su mejor, son como hermanos, pero cada vez que había de repente alguna pelea, algún pleito, Zeus se ponía delante de la mamá de Isabel para protegerla. Decía, como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces van entendiendo, van compenetrando, es como si fuese un conjunto, ¿no? Hay viéndose intersecciones entre lo que tú no observas, que viene a ser esa energía, esas vibraciones, esa parte etérica que no puedes ver, ahí está. Se está alimentando, se están juntando, estás humanizando a tu hermano menor. O como los científicos dicen, antropomorfizando. Esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, con las palomas, que ya no tienen miedo a los humanos, ¿no? Esta soy yo con Micho, por ejemplo. Micho siempre atento a las conferencias que tenemos en la Sociedad Teosófica. Hoy nada más no le permitió entrar porque se pasea por todos los teclados. O como Lobo, con Gonzalo. Lobo, por ejemplo, Lobo acaba de cumplir 1 año y a Gonzalo le gustaba mucho la playa, siempre le gustaba la playa, pero siempre iba y se bañaba, ¿no? Y se refrescaba, pero con Lobo empezaron a caminar, a andar, a descubrir nuevas cosas. Lobo es muy curioso y gracias a esa curiosidad que tuvo Lobo, Gonzalo dice que ha podido ver lugares
que no se ve ahora la playa de otras perspectivas, no solamente de ir, broncearse, sino también de conocer un poco más, de explorar, de caminar, de estar juntos. Entonces van compenetrando, miren la importancia que tiene. Estás más cerca a tu hermano menor, tienes más responsabilidad en su próxima evolución. De repente recién está empezando, pero eres parte de ese camino que va a seguir. Ahí está Gael con Valentina, que se encontraron ahora en pandemia. Le encontraron a ella en un basural. Nunca le hemos dado carne, por ejemplo, pero ella muere por la carne o por un huesito, por algo, pero nunca le hemos dado, pero por algo será. Entonces está aprendiendo a comer sus galletitas, las cosas que no, pero está aprendiendo y es muy obediente, hace caso, las reglas, aquí es acá se come, acá se duerme, acá se hace su pipís, muy educada. Acá tenemos a Chat es un poco serio, llegó y comparte la vida de un amigo que se llama César, que es médico, y él es un poco así más huraño, ¿no? Entonces hemos ya conversado para que le dé otros tratos al buen Chat. Y bueno, se humanizan, tienen gestos, hay cosas que empiezan a decir, no quiero una foto o no me regañes, y empiezan a poner los mismos ojitos que la otra persona. Ella es Elisa, por ejemplo, una campeona de campeonas, aunque bueno, subcampeona, fue campeona de caballo de paso, muy bonitos pasos al andar, ella es maja. Características de Elisa, mira, quien estuvo cuidando a Elisa se llama el señor Otero, y el señor Otero era muy exigente, siempre muy meticuloso, y Elisa aprendió mucho de ellos. Ella estaba en la Universidad Agraria y cuando le tenían que en zootecnia estudiaban la parte de equinos, tenían que poner una silla de montar en su lomo. Entonces, cuando no lo ponían bien, Elisa hacía que se subiera y ¡plá! Lo botaba en una. Entonces, el profesor de equino sabía que estaba mal ensillado eso, ¿no? Por más que esté ajustado, no. Elisa sabía cuando esa montura estaba bien ensillada. O tal vez también no le gustaba para peinarle, se usaba rasqueta, ¿no? Que es un peine con cuites, ¿no? A ella le gustaba el peine, ¿no? Como veían que los que iban allá a veces para terminar la faena se peinaban, ella quería el peine. Entonces cada vez que venías con la rasqueta para cepillarle el green, el pluk te pateaba, ella te pateaba. Entonces ya no uses la rasqueta, usa el peine, a ella le gusta eso. Lastimosamente pues ya la perdimos, se ha desencarnado, sigue avanzando en la vida, pero siempre con buenos recuerdos de la pequeña. Se humanizan, realmente sí que se humanizan. Y acá tenemos un video para que vean que sí se humanizan. Gracias. ¿Ves? Mire, le cierran el caño y el guacamayo lo vuelve a abrir. Y se baña y quiere rascarse. Se humanizan, ¿no? Y están estos. ¿Y cuántos no hemos visto de estos tiernos videos entre que se acompañan y se ayudan a seguir avanzando y evolucionando en la vida? Gracias.